una vez una mujer cuyo oficio era contar cuentos. De aquí para allá, desde la mañana a la noche, se pasaba ofreciendo al mundo su mercancía. Historias de aventura, de amor, de lujuria, todas a un precio justo. Fue un atardecer de agosto cuando la cuentera estaba sentada en el banco de una plaza, inventando nuevas historias y disfrutando del último solcito del atardecer, cuando vio avanzar hacia ella un hombre. Era alto, soberbio, duro como un sable. Lucía cansado, respiraba profundo. Tenía un arma sobre el hombro y la piel cubierta con el polvo antiguo de ciudades lejanas. Cuando lo tuvo cerca, la cuentera sintió que el aire se impregnaba de un olor a tristeza. Y de inmediato supo que aquel hombre venía de la guerra, que la sangre y la violencia se le habían metido en el alma como esquirlas de hierro, y ahora ya no podría amarse a sí mismo. ¿Eres tú la que cuenta cuentos, mujer? Para servirlo. Entonces el extranjero puso un puñado de monedas en la mano de ella, diciéndole: entonces véndeme un futuro, un pasado, una historia, porque la mía no me sirve para nada. Vengo de tantas batallas que he perdido en ellas hasta el nombre de mi madre. La cuentera supo que tenía que complacerlo, porque si no lo hacía correr el riesgo de que ese hombre se desmoronara como una montaña de polvo en el medio de la plaza, como suele ocurrirle a aquellos que no tienen buenos recuerdos. Hizo señas para que se sentara a su lado, pero cuando lo tuvo cerca, cuando sus ojos se toparon con la profundidad de aquella mirada sin tiempo, a la cuentera se le dio vuelta la lástima. Lo abrazó y quiso conformarlo y consolarlo. Entonces empezó a hablar y hablar. Tenía que inventarle un futuro de novela. Quería inventarle un pasado y tenía que hablar mucho y trabajar mucho porque había que inventarlo todo, desde el día de su nacimiento hasta ese mismo día ahí en la plaza. Había que inventar el nombre de los padres, de los hermanos, de los amigos, sus deseos, sus secretos, hasta el nombre de la geografía de su tierra. Y así lo hizo. Habló y habló y habló hasta que las últimas horas de la madrugada se confundieron con las luces primeras del día que comenzaba. Entonces la cuentera respiró profundo y sintió que el aire ya no olía a tristeza. Pero también sintió que estaba vacía, que en el afán de darle a él historia y recuerdos, había dado sus propios recuerdos y sus propias historias. Y ahora ya no podría rescatar las palabras, pero tampoco quiso hacerlo, porque tal vez había llegado el momento de inventar una nueva historia, una historia que los uniera a ambos en la misma trenza, un nuevo cuento, tal vez el cuento más importante de sus vidas. Soy docente y durante 37 años tuve el placer de dar clases, de dedicarme a esta maravillosa vocación. Pero en algún momento de estos 37 años me tocó estar a cargo de un grupo de unos 70, 80 chicos entre 7 y 10 años. Iba a organizar un juego: gigantes, brujos y enanos. Es una versión macro de piedra, papel o tijera, pero requiere cierto desempeño intelectual y desarrollo de estrategia y consenso de grupo. Bueno, la cuestión es que estaba yo sola con toda esa cantidad de chicos y no me resultó fácil, pero finalmente logré que me atendieran y me entendieran las reglas del juego. La excitación general había llegado a su punto máximo, así que tuve que levantar la voz para empezar a organizarlos. Ahora todos van a elegir qué quieren ser: un gigante, un brujo o un enano. Y mientras todos se consultaban frenéticamente y se movían de un lugar para el otro, armando los grupos, yo con mi vista súper panorámica de 360 grados, que no me perdía detalle de nada, siento que me tiran de la manga. Era una nena de unos 7 años, una de las más pequeñas debe haber sido del grupo.
las sirenas? Ay, mi amor. No, mi cielo, tenés que elegir un gigante, un brujo o un enano. Ay, pero yo quiero las sirenas. Las sirenas no existen. Pero yo soy una sirena, mire. Ella tenía muy clara su categoría. Sirena. Y no le interesaba ser ni un gigante, ni un brujo, ni un enano. Ella quería participar en la actividad, pero no quería perder su dignidad de sirena, ni su identidad de sirena. No estaba dispuesta a abandonar el juego sin siquiera haberlo comenzado y plantarse como perdedora junto a la pared. Y lo que para mí fue muy importante en ese momento, ella daba por sentado que había un lugar para las sirenas y que yo sabía cuál era ese lugar. Bueno, ¿en qué lugar están las sirenas? ¿En qué bando están todas las sirenas del mundo? Todos los que no se adaptan a las normas establecidas, todos los que no se conforman con los compartimentos disponibles. ¿En qué bando están? Contestemos esa pregunta y sobre la respuesta vamos a poder edificar una escuela, un país, un mundo entero. Ah, pero ustedes quieren saber qué contesté yo. De vez en cuando me ha salido decir algo medianamente coherente. Las sirenas se quedan acá, junto a la reina del mar. Y ahí nos quedamos las dos, juntitas, tomadas de la mano, viendo cómo todos los gigantes, los brujos y los enanos corrían desaforados por todo el salón. Y con respecto a eso de que las sirenas no existen, no es cierto. Yo conozco personalmente a una. La he tenido tomada de mi mano. Cuentos, cuentos, cuentos que buscan el amor. La bruja revolvía su caldero milenario en busca de la poción que la transformara en una mujer bella, sensual. Cuando ya la tuvo preparada, la probó y la probó con deseo. Sintió la transformación y dijo, sí, lo voy a conquistar al príncipe esta noche. Cuando llegó a la fiesta, todos la miraron y nadie dudó de que ella era la mujer más hermosa. Sin embargo, el príncipe que la había visto llegar, la desestimó. Quizás porque todavía le impresionan un poco las mujeres bellas que llegan montadas en una escoba. Cuentos, cuentos que buscan el amor. Hace mucho tiempo, en una lejana ciudad de un lejano país, vivía un niño. La ciudad había sido construida a orillas del desierto y el niño de nuestra historia vivía en la ciudad solo y abandonado. El desierto que circundaba la ciudad era enorme, enorme. La ciudad populosa. El niño, solo,
había encontrado la manera de sobrevivir. Diariamente se acercaba al mercado, ubicaba con los ojos algo que pudiera servirle de alimento. Encontraba el momento del descuido del dueño del puesto, robaba y huía. Se alimentaba y así llegaba al día siguiente. Esta era su miserable y peligrosa vida, porque en aquel lejano tiempo y en aquel lejano lugar ese delito era muy grave. Pero nuestro niño no tenía otro modo, no había encontrado hasta ahora otro modo. Y digo hasta ahora porque sucedió una tarde en la que el niño vio un grupo grande de gente, todos rodeando a un hombre. El hombre flaco, en medio del círculo de gente, hablaba y contaba una historia. Una hermosa historia de un lejano país y de un lejano tiempo. El niño se quedó escuchando. El cuentacuentos dijo que entonces había dos ejércitos que luchaban unos contra otros. Unos estaban en un gran castillo donde habían secuestrado a una princesa y los otros trataban de rescatarla. La princesa se llamaba Helena y la guerra era interminable. Participaban los dioses y los hombres. La historia fue fascinante. Cuando el cuentacuentos terminó, recogió algunas monedas y se fue a otra plaza. Y el niño se olvidó del hambre. Y se fue detrás del cuentacuentos que allí contó en otra plaza una historia de animales, donde unos se burlaban de otros y la historia era muy divertida y llena de colores. El cuentacuentos también contó una historia de piratas. Habló del mar. Y las palabras del cuentacuentos salpicaron la cara del niño que nunca había visto el mar. El cuentacuentos dijo que quien tiene una historia para contar, tiene alguien que lo escuche, tiene alguien que hasta capaz que lo quiera. Y nuestro niño no tenía nada de eso, así que sintió que ese era un buen destino. Dijo el cuentacuentos que las historias están en la memoria de la gente, que nos tenemos que escuchar los unos a los otros y repartirnos las historias. Dijo también que las historias están adentro de los libros, que hay que meterse adentro de los libros, arrancar las historias, pasarlas por el corazón para poder devolverlas a los demás y compartirlas. Pero nuestro niño no sabía leer ni escribir. Y pensó que esto sería un problema, así que se decidió aprender a leer y a escribir. Y como no tenía medios, simplemente con un palito, comenzó a ensayar en la arena fina del desierto que rodeaba la ciudad una trabajosa caligrafía que se correspondía con su lengua. Estaba aprendiendo, pero su vida no había cambiado demasiado y una tarde, mientras robaba en el mercado algo para comer, fue sorprendido por la guardia, juzgado inmediatamente y condenado a muerte. Lo condujeron en medio del desierto donde se levantaban unos postes, un travesaño, le ataron las muñecas y lo colgaron, lo suspendieron de las muñecas y lo abandonaron bajo los rayos terribles del sol del desierto. Allí estaba nuestro niño sin ninguna posibilidad de escape, hasta que miró bajo sus pies que colgaban a pocos centímetros del suelo y vio bajo sus pies la arena fina del desierto peinada por el viento.
entonces fue que estiró su cuerpito flaco y con la punta del dedo gordo del pie derecho llegó a la arena. Y con la punta del dedo gordo del pie derecho empezó a escribir en la arena. Y escribió esto. Había una vez un ratón y otro ratón. Siguió escribiendo, y otro ratón, 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 hasta que hubo tantos ratones que le empezaron a subir por las piernas, treparon por lo que quedaba de su camisa rota, llegaron a las muñecas donde estaban las cuerdas que lo ataban, mordieron las cuerdas y lo liberaron para siempre. Y desde entonces aquel niño, sus hijos, los hijos de sus hijos y los nietos de sus nietos, libres, andamos contando cuentos por el mundo. Amo el mar, amo los pueblos con orillas de mar. Hace unos veranos visité uno de esos pueblitos y caminando por la arena los vi. Ahí estaban. Supe después que se llamaban Porfirio y Eloísa. Estaban sentados en sus reposeras con sus 70 y largos años, mirando el mar. Y hablaban así. Yo los escuché. ¡Ay, Porfirio! Me dan vuelta la cabeza. Mire, no puedo dejar de mirarlas. Esas islas a esta hora y con la bruma del mar parecen tortugas. ¿Usted lo notó? Bueno, en realidad... no me haga caso. Mire, a veces surge en mí ese asombro de niña. Bien dicen que los poetas son hombres que conservan ojos de niños. Dígame, Porfirio, ¿usted hace comentarios poéticos? Bueno, algunas veces, no vaya a creer que tantas. Vamos, Porfirio, anímese con la poesía. Mire, no hay un alma en este mundo que no se conmueva frente a la poesía. Si no, recuerde aquella película, la de Neruda. El cartero, ese muchacho que sin haber ido nunca a la escuela entendía perfectamente la belleza que emanaba de esos versos. Vamos, Porfirio, anímese con la poesía y va a ver esas islas como yo las veo, como Galápagos gigantes. Ay, Porfirio, ¿sabe de lo que me doy cuenta? Que hay que ser forastero muchas veces para ver la maravilla de las cosas. Usted, que hace tantos años que vive aquí, no puede verlas. Pero mire, solo se trata de magia. Pero la magia no está en las cosas, está en uno. Y solo hay que dejar que fluya. Usted recuerda ese antiguo proverbio que dice: quien ve el cielo en el mar encuentra peces en los árboles. Bueno, creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Lo dejé pensando, ¿no? Sí, me dejó pensando. No me haga caso, mire, y ayúdeme, porque estoy muerta de hambre y en la casa nos deben estar esperando. Ella acomodó cada uno de los huesos de su frágil esqueleto hasta alcanzar la posición erguida. Él la asistió tomándola por el brazo y la condujo lentamente hasta la casa. Antes de entrar, Porfirio dio la media vuelta y ahí las vio. Vio como los caparazones emergían rajando el agua. Vio como los pescuezos arrugados como rocas paleolíticas se estiraban y obligaban a las patas a avanzar mar adentro para iniciar ese camino monstruoso
que las traería nuevamente al mismo lugar al amanecer del día siguiente. En ese momento Porfirio recordó, claro, su madre decía cuando él era chico que esas tortugas vistas a esta hora con la bruma del mar parecen islas. Él va a averiguar si eso que decía su madre también es poesía. El papagayo, de puro curioso nomás, se asomó a la olla de sopa caliente. Se mareó, se cayó y se murió. La niña, que era su amiga, derramó una lágrima. La naranja, que era amiga de la niña, se desnudó y ofreció su cáscara en consuelo. El fuego se sintió culpable y se apagó. El muro perdió una piedra. El árbol perdió sus hojas. Al viento, que venía todos los días a peinar el árbol, se le escapó una ráfaga que entró en la cocina, que vio lo que había pasado, que abrió la ventana y salió disparado para el cielo. El cielo, cuando se enteró de la mala noticia, se puso blanco, y el hombre, cuando vio el cielo blanco, se quedó sin palabras. Una anciana, que era alfarera de un pueblito cercano de Ceará, quiso saber, y entonces el hombre, recuperando el habla, le contó que el papagayo se había ahogado, que la niña había llorado, que la naranja se había desnudado, que el fuego se había apagado, que el muro había perdido una piedra, que el árbol había perdido sus hojas, que el viento había perdido una ráfaga, que el cielo había perdido su color y que él se había quedado sin palabras. Entonces la anciana tomó todo ese dolor y amasó y amasó y amasó hasta que resucitó al papagayo. Y el papagayo, que nació de la pena, tuvo plumas verdes como los árboles, plumas azules como el cielo, plumas rojas como el fuego. Tuvo un pico duro como la piedra y brillante como la naranja. Tuvo lágrimas humanas para beber y refrescarse. Tuvo palabras humanas para decir y, lo más importante, tuvo una ráfaga de viento para montarse sobre ella, abrir la ventana y salir volando hacia la libertad. Parece una orquídea, pero no, no es. Su perfume es como el de una gardenia, pero no, tampoco es. Sus pétalos son dos alas blancas que están posadas en un tallo que es alto y grande, y esas alas, cuando el viento sopla, se agitan como si quisieran volar. Debe ser por eso que esa flor en Cuba la llaman mariposa. Una amiga mía, Alessandra Riccio, que estuvo en Cuba, de todo lo que vio en Cuba, lo que más le gustó fue la planta de mariposa. Y tanto habló de eso que unos cubanos que se hicieron amigos de ella le regalaron, cuando ella se volvió a Italia, un bulbo de la planta para que lo llevara a Nápoles y lo plantara en su casa. Así podía tener su planta y su flor. Alessandra vive en un departamento. Y como los cubanos le dijeron que buscara un lugar donde siempre le diera el sol, porque una planta que nace en Cuba está acostumbrada a mucho sol, ella compró una maceta y la puso en el balcón. Plantó el bulbo de mariposa y lo cuidó. Empezó a salir un tallo, luego dos, luego aparecieron hermosas hojitas verdes, así que Alessandra pensó que cuando llegara la primavera la planta le iba a dar una flor. Pero la primavera llegó y pasó, y la planta no dio flor. Alessandra pensó que era porque era demasiado pequeñita. Entonces, al año siguiente, que la planta había crecido y ya los tallos eran altos, casi de la altura de Alessandra, y las hojas eran enormes y verdes, pensó que le iba a dar una flor. Pero la primavera volvió a llegar y volvió a pasar, y la planta no dio flor. Y así pasaron años, casi 10,
La planta había crecido muchísimo, ya casi había llegado al departamento de arriba y las hojas eran enormes y verdes, pero nunca, nunca había dado una sola flor. Hasta que ocurrió que un día llegaron a Nápoles los cubanos que ella había conocido en su viaje y le preguntaron si estaba en la casa, que querían ir a saludarla. Ella les dijo que encantada que fueran, y no solo eso, los invitaba a que se quedaran allí todos los días que quisieran. Y a raíz de eso, los cubanos se quedaron una semana en el departamento de Alessandra, y por esa causa en el departamento se escuchó permanentemente esa manera de hablar que tienen los cubanos, que es como si tuvieran una musiquita que les viene desde adentro y les sale por la boca. Y además los cubanos hablan a la mañana, a la tarde, a la noche, y hablan incluso cuando duermen, porque les gusta contar lo que sueñan. Cuentan todo lo que ven, lo que piensan, y también cantan. Entonces, todas las mañanas, cuando Alessandra estaba preparando el café, cuando no era uno, era otro de los cubanos que entraba a la cocina y en lugar de decirle buenos días, entraba y la saludaba de esta manera. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo, y una linda guachinanga como una flor, que sí que vino solita, que sí señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida, corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que quiero yo que tú vengas a donde vivo yo. La 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 la. Y así 7 días y 7 noches sin parar, hasta que las vacaciones de los cubanos se terminaron y Alessandra los llevó al aeropuerto en su auto y los despidió. Quién sabe cuándo volverían a verse. Y al volver a su casa y abrir la puerta del departamento, vio en el balcón, entre esos altos tallos y grandes hojas verdes, 2 alas blancas, posadas en el borde, y cuando el viento soplaba, se agitaban como si quisieran volar. Por vos supe que un bostezo es la sonrisa de un sueño y que no hay día sin sol, porque el sol se lleva adentro. Por vos supe que esos sueños, los que se sueñan despiertos, vuelan con ala de risa y con música de anhelos. Por vos descubrí un jardín con arcoíris de flores y vi tu regadera llena de alba y de gorriones. Por eso, guardián de sueños, nunca te vayas de aquí. Sin vos, mi vida sería como un árbol sin raíz. Yo he visto las naranjas, esas flores redondas de fantástico peso colgando de las ramas del árbol de la infancia. Mi padre custodiaba desde antes de la flor, repasando el dorso de las hojas, ahuyentando las hormigas. Los pulgones del trigo llegaron una tarde, y las gordas naranjas que agobiaban el árbol se cubrieron de insectos diminutos y verdes.
Mi padre los miraba, impotente y sombrío. Yo subí sobre sus hombros con un plumero suave y limpié una por una las frutas amarillas. Era la defensa del amor. Mis 8 años combatían. El turista caminaba feliz por la ciudad que había elegido para sus vacaciones. La calle principal estaba bellamente iluminada. Sin embargo, un local un poquito más adelante le llamó mucho la atención porque parecía que era precisamente de ese local de donde emanaba la luz que iluminaba toda la calle. Se acercó y preguntó: ¿qué venden aquí? Los dones de Dios, le contestó el dependiente. Él observó con más atención y pudo ver en los escaparates unos inmensos frascos de amor, unos botellones llenos de esperanza, así en unos grandes paquetes también paz, solidaridad, fe y sobre todo unos grandes fardos de perdón. Le preguntó al dependiente nuevamente: ¿y cuánto cuestan? Él le contestó: son gratis. Los dones de Dios son gratis. Por favor, prepáreme uno de estas botellones de amor, estos frascos de esperanza. Póngame, sí, un poco de solidaridad, de paz, pero sobre todo uno de estos fardos de perdón. El dependiente se fue para atrás a preparar lo pedido y cuando volvió traía un paquetito que cabía en la palma de la mano. El turista, sorprendido y un poco ofuscado, le preguntó: ¿pero usted no escuchó todo lo que yo le pedí? Sí, pero... Ah, claro, usted todavía no sabe. Le explico. En el local de Dios no entregamos frutos, solo semillas. Cultívelas. Un año antes de su muerte, el escritor Franz Kafka vivió una situación insólita. Una tarde, paseando por el parque Stieglitz en Berlín, encontró a una niñita llorando desesperadamente. Había perdido a su muñeca. Él se acercó a consolarla y se ofreció a buscar la muñeca y, si la encontraba, dársela allí al día siguiente. Por supuesto que Kafka no encontró la muñeca, pero sí le trajo una cartita supuestamente escrita por la muñeca en la que decía: «Me voy de viaje, no me extrañes, te escribiré sobre mis aventuras». A esa carta siguieron otros encuentros y otras cartas donde la muñeca supuestamente le contaba sus aventuras maravillosas por los viajes que hacía. Un buen día, los encuentros y las cartas se terminaron, entonces Kafka le regaló a la niña una muñeca que por supuesto era muy distinta de la anterior. Pero la muñeca traía consigo una carta que decía: «Si me ves distinta, no te preocupes, los viajes me han cambiado». La niña fue consolada. Pasaron muchos años y esta niña, ya convertida en mujer,
había conservado la muñeca y encontró dentro de un bolsillito de la muñeca una notita que decía: todo lo que amas, algún día puedes perderlo, pero siempre el amor vuelve, aunque sea de manera diferente. El desierto camina, dijo cierto día mi padre mirando el horizonte. Y yo sentí en la boca un polvo fino de cristal salado, y era el mismo sabor que a ese hombre le quebraba la boca. Y fuimos hacia el sur, con álamos y palas para atajar el viento, sus jorobas de arena caminante. Es un animal seco y enorme, abarca toda la mirada. Eso dijo mi padre mientras plantábamos árboles, retrocediendo, derrotados. Pero qué hermoso es ver en el desierto, resistiendo esa larga puñalada de álamos que planté con mi padre. ¡Una piedra que canta! ¡Una piedra que canta! Grité esa tarde mientras caminaba por el bosque encantado y de pronto escuché que una piedra me cantaba con modulaciones y timbres de tenor. Cuando me acerqué, me di cuenta que debajo de la piedra había un sapo y era el sapo el que cantaba. ¡Qué desilusión! Seguí caminando, seguramente encontraría otras maravillas para ver. Finalmente estaba en un bosque encantado y allá la vi. Una fuente con hilos de oro, era inconfundible ese color como la miel. Corrí y cuando llegué me di cuenta que era el sol el que se reflejaba en la fuente abandonada. ¡Qué desilusión! Pero si yo quería una princesa convertida en un dragón, quería el hacha del brujo para echarla en mi zurrón, quería un vellocino de oro para un reino, quería que Virgilio me lleve al infierno, quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. Después de unos cuantos desencantos como esos, comprendí todo. Me habían engañado, nos habían engañado. Y decidí ir a buscar al primer hombre que mintió. Caminé los caminos, recorrí los recorridos y cuando lo encontré al culpable, no van a creerme, hecho un mar de lágrimas, me pidió: yo quiero una princesa convertida en un dragón, quiero el hacha del brujo para echarla en mi zurrón, yo quiero un vellocino de oro para un reino, yo quiero que Virgilio me lleve al infierno, yo quiero ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. Ahí comprendí todo. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Lo tomé al primer hombre de la mano, caminamos los caminos, recorrimos los recorridos y cuando llegamos, ahí estaban todos a nuestra disposición. Tomamos el primero y lo abrimos y ahí estaba la princesa convertida en dragón. Y en este otro encontramos el vellocino de oro. Y más allá estaba Virgilio leyendo sus poemas. Nos acercamos, le cantamos a coro.
Yo quiero que Virgilio me lleve al infierno. Y Virgilio nos tomó de la mano, al primer hombre y a mí, y caminamos los caminos y recorrimos los recorridos y llegamos al mismísimo infierno. Cansado del cielo, un día Jacobo abandonó su palacio y bajó a la tierra. A medianoche entró a la alcoba del sargento Ordax y con un golpe de sombra lo despertó. ¿No me recuerda?, le dijo. El verdugo se despertó y lo miró. No, ¿usted quién es? ¿Qué desea? Yo era músico, ¿sabe?, le dijo Jacobo. Usted me asesinó la noche de los coroneles en el conservatorio de Miraflores. No, yo no quiero hablar de política, le dijo el verdugo. Yo me preparé 30 años para esa ocasión. Estudié y trabajé durante 30 años para ese concierto. Bueno, ya lo que pasó, pasó y el mundo no ha perdido nada sin usted y sin su música. ¿De qué se lamenta? ¿Qué es lo que quiere? Me lamento por mi violín, le dijo Jacobo. Usted lo tiene guardado debajo de su cama y quisiera volver a tocarlo. Está bien, sáquelo, tóquelo y después se va, porque yo mañana tengo que madrugar, dijo el sargento Ordax. Jacobo tomó el violín, lo tocó con mucho amor y el mundo se llenó de música. Al principio, el sargento Ordax lo escuchaba con las cejas juntas. Pero después su rostro se fue relajando, se levantó de la cama, fue hasta la ventana a mirar la luna de octubre y recordó los caballos con los que jugaba durante su niñez. Cuando Jacobo terminó de tocar, le dijo: su música es bella, muy bella, pero usted debe irse porque no es bueno que dos sombras hablen en la oscuridad. Jacobo se marchó otra vez a su palacio en el cielo, con mucha nostalgia por la vida en la tierra y sobre todo por su violín. Un año después, el sargento Ordax discretamente terminaba su primer curso de música en el conservatorio de Miraflores y eligió el violín como el instrumento de su destino. Hace días que protejo losa con papel y lleno cajas. Días en que lastimosamente me despido de paredes, de azulejos, de colores. Días en los que trato de explicarte que estás grande, que es invierno, que los nuevos habitantes de la casa van a amarte, que me llevo tu recuerdo y tu perfume, y no hay caso. Tu tristeza se cuelga de la mía y es mucho peso. Pero ya es la hora. Escucho voces, ruidos, órdenes, los muebles primero, las cajas arriba. Te miro. Solo hace falta una fugaz imagen de infancia, madre, maestras, floreros. Te miro y arriesgo. Comienzo a cavar y pido ayuda. Tus hojas se agitan complacidas. Confío en la savia de tus años, abonada en amores compartidos. Y aunque junio se encrespe amenazante, decido: hagan lugar. El jazmín de la abuela va conmigo.
Cuenta la leyenda que hace muchos años, en una población que estaba en las altas montañas al lado de las cataratas del Iguazú, había una población llamada Misiones. Yací la luna, que estaba arriba en el cielo, tenía mucha curiosidad por ir a conocer ese lugar, pero los árboles frondosos le tapaban todo lo que ella podía ver. Así que se le ocurrió que por unas horas podía ir a visitar la tierra, pero no se animaba a ir sola. Así que le dijo a su amiga, la nube Araí. Ambas empezaron a bajar a la tierra y cuando llegaron ahí, se convirtieron en dos jóvenes hermosas. Empezaron a caminar, a ver los árboles, las cataratas que caían hermosamente, y se pasaron todo el día caminando por Misiones, cuando de pronto un yaguareté se les cruzó en el camino. Las empezó a amenazar y ellas, asustadísimas, quedaron paralizadas. Pero de pronto vino un anciano con un arco y una flecha que le apuntó y ¡shic! El yaguareté salió asustadísimo corriendo. Las jóvenes estaban a punto de llorar y no sabían qué hacer y cómo regresar. Estaban muy cansadas. Entonces el viejo anciano las invitó a su choza para que comieran y pudieran dormir. A la mañana siguiente, Yací la luna y Araí la nube subieron nuevamente al cielo. Y en agradecimiento, la luna Yací empezó a tirar unas semillas que cayeron en la puerta del rancho del viejo. Y la nube Araí empezó a rociarlas con su lluvia suavemente. Al poco tiempo, esas semillas empezaron a salir, un tallo, luego una planta, luego se convirtió en un árbol gigante, enorme, con unas hojas ovaladas, verdes, con un exquisito aroma. Entonces, la luna Yací decidió regresar nuevamente a la tierra para contarle al anciano que esa planta era en agradecimiento haberle salvado la vida a ella y a su amiga la nube. Le contó que esas hojas se podían secar y poner en un mate, en una calabaza y después echarle agua caliente y compartirlo con los amigos, y que esta infusión también curaba males. Luego Yací volvió a ascender suavemente hasta colocarse nuevamente en el cielo. Desde entonces, el viejo, anciano y sabio empezó a compartir esta hierba con todo su pueblo y así empezó a pasar de generación en generación a lo que hoy llamamos el mate y la yerba mate para compartir siempre.